Un consejo cuando vayan a dar un examen. Bueno, alguna autoridad tengo, porque normalmente el CNM no se ha dado el gusto de jalarme en ningún examen. Así que alguna autoridad tengo para hablar de esto. Claro, no he sacado 100, pues, ¿no? Ni 95, como seguramente han sacado algunos postulantes, que yo los considero genios. Yo los envidio mucho por su nivel, pero siempre he tenido un promedio de 80, 85, así que sé resolver exámenes, creo. Muy bien. Federico conduce su vehículo por una avenida muy transitada. Federico conduce su vehículo por una avenida muy transitada. En una intersección de la vía es impactado por el auto de un taxista imprudente que se pasa la luz roja, generando que vehículo atropella a dos personas que se encontraban en un paradero. ¿Qué caso de ausencia de acción se podrá aplicar? Mi consejo, les digo, mi consejo es siempre lean la pregunta con detenimiento. Lean la pregunta despacio. La mayor parte de veces que salimos mal en un examen es porque nos desesperamos. Leemos la pregunta muy rápido y se nos escapan datos que tendríamos que haber estado atentos antes de resolver. Por eso es que mi consejo es lean con detenimiento, lean de manera pausada. ¿Qué dice? Federico conduce su vehículo por una avenida muy transitada. En una intersección de la vía es impactado por el auto de un taxista imprudente que se pasa la luz roja, generando que Federico atropelle a dos personas que se encontraban en un paradero. Ya me está diciendo la respuesta. Me está diciendo que hay un supuesto de ausencia de acción. Y me está diciendo, ¿qué caso de ausencia de acción se podría aplicar? Ya la misma pregunta me está dando la respuesta. Acá se aplica un supuesto de ausencia de acción. Y como yo sé que los supuestos de ausencia de acción son falta de conciencia, porque no hay acción relevante en materia penal cuando la conducta es inconsciente. El otro supuesto de ausencia de acción, falta de voluntad. No hay acción penalmente relevante cuando hay fuerza física irresistible de un tercero o de la naturaleza, porque la persona tiene que tener control de lo que hace para que su conducta sea relevante penalmente. ¿Cierto? Y tercero, que sea una conducta humana. Pregunto, ¿acá estamos en una conducta humana? Sí. ¿Estamos en una conducta consciente? Nadie dice que estuvo inconsciente. También. Por lo tanto, ¿qué habría? Fuerza física irresistible. ¿Procedente de la naturaleza? No recuerdo que haya sido la naturaleza en el ejemplo. Es procedente de un tercero. Entonces, cuando yo ya tengo la respuesta, bajo a buscar si está ahí. ¿Y qué me dice? Fuerza física irresistible. Vamos, yo había dicho de un tercero, pero acá no me diferencia. Me dice fuerza física irresistible, punto. Entonces, movimientos reflejos no es, estado de inconsciencia tampoco, acto libre en causa menos. Entonces, ¿qué hago? Marco la alternativa A, fuerza física irresistible. Vamos. Cuando me hacen una pregunta así, es mejor bajar a mirar las alternativas ya con la respuesta. Porque si yo bajo a mirar las alternativas ya con la respuesta, voy a encontrarla y la voy a marcar y no voy a dudar. Pero ¿qué pasa si yo no bajo a ver las alternativas con la respuesta en mente? Me voy a confundir cuando veo alternativas. En algunas preguntas, cuando das un examen, toca jugar con alternativas. Como en el caso de la pregunta 1 que resolvimos hace un momento. Ahí dice, ¿cuál de las siguientes es consecuencia del principio de legalidad? Ahí toca. Ahí va a tocar leer todas las alternativas. Pero en preguntas como esta, donde me dicen el caso, y me ponen algo puntual como esto, ¿qué caso de ausencia de acción? Yo con solo la pregunta ya tengo en mi mente la respuesta, así que la obtengo y la busco, y la marco. ¿Sí? Esta pregunta va a querer
de pronto de mi parte un poquito de explicación. Miren, vamos a explicarlo con pizarra. Todos sabemos que el delito es una conducta, algunos le llaman acción, ¿cierto? Yo le llamo conducta porque también incluye la conducta la omisión. Pero bueno, típica, antijurídica, culpable y punible. Y yo defino el delito como conducta típica, antijurídica, culpable y punible porque el Código Penal no lo define así, pero el Código Procesal Penal sí. El Código Penal no define qué es el delito. El Código Procesal Penal, en el artículo 344, Código Procesal Penal, dicen, el fiscal sobresee cuando hay un hecho, que es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. El fiscal sobresee cuando no hay un hecho, que es conducta típica, antijurídica, culpable y punible. El fiscal sobresee cuando falta tipicidad. El fiscal sobresee cuando falta antijuricidad. El fiscal sobresee cuando falta culpabilidad. O el fiscal sobresee cuando falta punibilidad. Contrario sensu. El fiscal, ¿cuándo es que no sobresee sino acusa? Cuando hay conducta típica, antijurídica, culpable y punible. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Así analizo. Cuando hay todo esto, el fiscal acusa. Cuando falta algo, el fiscal sobresee. ¿De dónde saco eso yo? Del artículo 344 del Código Procesal Penal. Claro, si ustedes me dicen qué es lo más técnico yo les diré, pues son las teorías doctrinarias, las teorías dogmáticas, bipartitas, que me juntan así. Y me dicen, este es un injusto y esta es una culpabilidad. Este es un tipo global del injusto y esta es una culpabilidad. Y en el tipo global del injusto, algunos le ponen algunos matices incluso y dicen conducta típicamente antijurídica. Otros le ponen matices distintos y dicen conducta típica positiva y conducta típica negativa. A la antijuridicial le hablan de los elementos negativos del tipo. ¿Cierto? Otros dicen no, vamos a hacer así. 3 elementos, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, los tripartitas, ¿no? Los bipartitas, los tripartitas, los pentapartitas. Pero lo que quieras. Eso es para una cháchara en un café o para una clase de maestría. Pero cuando vamos a aplicar la ley, cuando yo voy a trabajar como fiscal, cuando yo voy a desempeñarme en el Perú, tengo que aplicar el Código Penal peruano y el Código Procesal Penal peruano, porque es lo que toca. Principio de legalidad. Entonces, me va a tocar entender el delito así, como una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Y acá me quedo, conducta. Acá me quedo, conducta. Acá me quedo, conducta. Primer elemento. Conducta o acción. O acción. Para que haya en el derecho penal una conducta o una acción penalmente relevante, ¿qué se necesita? Para que haya conducta penalmente relevante, ¿qué se necesita? Se necesita primero que estemos ante un hecho humano. Porque ya les dije, el Código Penal nuestro no está pensado en animales, en alienígenas ni en personas jurídicas. En algún momento entrará modificaciones importantes al Código Penal como se está haciendo en Estados Unidos y como se está haciendo sobre todo recientemente en Alemania, para que las personas jurídicas respondan penalmente. Hoy día en el Perú, las personas jurídicas solamente son pasibles de consecuencias accesorias y en algunos casos contados de responsabilidad administrativa autónoma. Pero responsabilidad penal propiamente no tienen. ¿Por qué? Porque la conducta relevante en materia penal tiene que ver con hechos humanos. 2, tiene que ver con hechos humanos voluntarios. Y 3,
tiene que ver con hechos humanos que sean conscientes. Que sean conscientes. Conscientes. Por lo tanto, solo puede haber conducta relevante en materia penal cuando hay un hecho humano que sea voluntario y que sea consciente. Si ese hecho no es humano, no hay conducta relevante en materia penal. Si ese hecho no es voluntario, no hay conducta relevante en materia penal. Y si ese hecho no es consciente, tampoco hay conducta relevante en materia penal. Lo explico acá. Ese hecho, ¿cuándo no puede ser voluntario? No puede ser voluntario cuando no tiene control. Un hecho voluntario es un hecho con control. Cuando se actúa con control, estamos ante un hecho voluntario. Y acá en estas alternativas, ¿dónde no hay voluntad? No hay voluntad, no hay control, cuando hay una fuerza física irresistible. Porque cuando hay una fuerza física irresistible, tú no controlas lo que haces. Ya sea por un tercero, como en este caso, que te colisiona, que te choca, y tú pierdes el control de lo que estás haciendo, o una naturaleza, un terremoto, por ejemplo, ¿no? Ahí no hay control. Y tampoco hay control en la otra alternativa que te ponen acá, cuando hay actos reflejos, actos en cortocircuito. Cuando hay eso, tampoco hay control. Por lo tanto, si no hay control, no hay voluntad, porque la voluntad es control. Y si no hay control, no hay voluntad. Y si no hay voluntad, es un hecho absolutamente irrelevante en materia penal, porque la vía penal solo sirve para sancionar, solo sirve para reprimir hechos realizados con control. Y por último, la conducta es irrelevante en materia penal cuando lo que se hace no es consciente. Estados de inconsciencia, sonambulismo, hipnosis, estado de ebriedad letárgica, no cualquiera. Esos son estados de inconsciencia. Cuando una persona no es consciente, no puede responder por lo que hace. Pero, doctor, no estamos en una clase de 2 horas sobre este tema. No, yo sé que no. Pero por lo menos dígame cómo puedo resumir la palabra consciente en 1 minuto para pasar a la siguiente pregunta. Juiciosa, como dicen los colombianos. Juiciosa. Tú estás consciente cuando estás juicioso, en tu juicio. ¿Qué es estar en tu juicio? Puedes diferenciar, pues, lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Puedes autodeterminarte porque estás entendiendo lo que estás haciendo. Cuando una persona está hipnotizada, hace sin darse cuenta de lo que hace. Cuando está sonámbula, hace sin darse cuenta de lo que hace. ¿Qué actúa? No actúa el consciente, actúa el subconsciente. Cuando has ingerido alcohol hasta que se te apague la tele, o sea, hasta que no te acuerdes nada al día siguiente de lo que has hecho el día anterior, es porque has estado inconsciente. Ha estado tu subconsciente. Y tal vez te van a contar y no vas a creer lo que has hecho. Cuando veas el video vas a mirar que estabas bailando desnudo encima de la mesa. Pero eso era una conducta inconsciente. Muy bien, una estabilidad letárgica. Por lo tanto, en materia penal solamente hay relevancia cuando hay hechos humanos, voluntarios y conscientes. Y de eso se ocupa esta pregunta. ¿Cuál es la respuesta en automático? Te chocaron. Tú estás conduciendo muy bien. Un tercero te impacta. Cuando tú recibes el impacto, pierdes el control. Y te despistas y atropellas personas que están en un paradero. ¿Eso es qué? Fuerza física irresistible. No tienes control. Chao. ¿Ya? Entonces la respuesta, en mi opinión, sería la respuesta B. La respuesta B. Visita lpderecho.pe